Ok. Bueno, no sé si se acuerdan de la clase pasada, donde vimos el plan del líder. Ahí que todos teníamos que planificar, vamos a ir a ver un pequeño resumen para acordarnos y ahí entrar en con- conceptualizar lo que vamos a aprender hoy. Le voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Ahí ¿Sí? está en proceso. Ah, ya. Estamos ok. Entonces, estamos en la tercera clase o sesión sobre liderazgo 360 y vamos a ir al tiro con el resumen. Entonces, los planes del líder tenían tres partes: por qué, cómo y para qué. Primero, el por qué. El por qué era como bastante sencillo, ¿verdad? Donde nosotros podíamos darnos cuenta de que Dios hace planes, Dios ordena que nosotros también tengamos nuestros planes y que hacer planes también es digno de buena mayordomía. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros aprovechamos todas las cosas que el Señor nos da, incluyendo nuestro tiempo, nuestros talentos, las cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y lo podamos usar de mejor manera. ¿Cómo? Nosotros también vimos que cómo un líder puede planificar y es a través de ser detallista, o sea, como que cada cosa que nosotros queramos hacer la vayamos escribiendo paso a paso desde principio a fin, con todas las cosas que nosotros soñamos, con las cosas que nosotros quizás podamos tener algún problema, todo dejarlo bien anotado y dejárselo al Señor. También preparándose para las oportunidades, porque también conversábamos de que de repente se puede abrir una oportunidad de poder enseñar la palabra del Señor a otras personas, y ahí nosotros teníamos que estar atentos. También teníamos que fijar metas y límites, que siempre nuestras metas con respecto a las personas que nosotros les enseñamos, ya sea a nuestros hijos, a alumnos, compañeros de trabajo, a quienes nosotros queramos, tengamos influencia, de poner límites, de decir, yo de aquí a fin de año quiero que esta persona aprenda ciertos temas o todo lo que yo sé, se lo quiero transmitir a él o a ella. Calculando el precio y el riesgo. O sea, el Señor nos dice, ¿quién que quiere construir un edificio no se sienta primero y calcula bien si le va a alcanzar los materiales? Y en ese sentido nosotros tenemos que ser responsables y ver todo lo que tengo y lo que no tengo. Saber que las cosas que yo sé y las que no sé, y si no tengo esa herramienta, pedir ayuda al Señor, estudiar, o sea, siempre tengo que estar ahí viendo qué es lo que falta, qué es lo que no falta, estar pendiente de eso, no llegar y tirarme, no, si yo eh, quiero influenciar a esta persona, o incluso los papás, de repente nos pasa que decimos, ya, yo soy papá y que el Señor, o sea, como a lo que el Señor diga nomás, pero en realidad muchos de nosotros los papás a veces tomamos muy a la ligera el ser papás y no nos capacitamos. Y para ser papás necesitamos capacitarnos, necesitamos leer, necesitamos psicología, neurociencia, todo lo que nosotros podamos utilizar a nuestro favor y que nos ayude para poder ser buenos padres, es imprescindible. Ir de la mano, obviamente, de la palabra del Señor, pero también de la mano de cómo entender a nuestro niño de acuerdo a su etapa y cómo yo le puedo entregar el Evangelio de acuerdo a su edad. Entonces, también necesitamos capacitarnos. Así que siempre aprendiendo. ¿Y para qué? Y era como la respuesta amplia, ¿verdad? Y que nosotros podíamos llegar a esa conclusión, que es para motivar a otros a seguir a Cristo. Nuestro liderazgo siempre tiene que tener ese propósito, el propósito de que esas personas a la cual yo estoy influenciando, ellos puedan seguir a Cristo y en un momento yo pueda decir, ellos ya están listos, los dejo y que vuelen con sus propias alitas para que ellos también
puedan influenciar a otros y puedan ser líderes y también guiar a otros para que sigan al Señor. Así que ese es un poquito el resumen de la sesión número 2. Así que vamos a la sesión número 3. Pero primero quiero que vean un pequeño video, que lo vean muy atento, que vean los detalles del video, súbanle volumen a su computador o su teléfono. Quiero que vean cada detalle y después quiero que lo comentemos entre todos. Así que ahí les voy a pedir harta atención para que me vayan comentando qué es lo que ustedes vieron. ¿Ya? Este es como una introducción a al tercer tema. Bueno, venía otra antes. El nombre del tema, perdón. El nombre del tema se llama Conflictos y tentaciones del líder. Así que es muy importante saber esta parte, porque a veces pasamos problemas o tentaciones y no sabemos cómo abordarlas. Así que hoy día vamos a aprender un poco, es como una pincelada de cómo nosotros podríamos ir eh, resolviendo los conflictos, resolviendo las tentaciones, porque conversábamos con Francisco que todo esto, todas estas cosas que nosotros vamos aprendiendo sobre el liderazgo, no es tan general. No es que yo digo una cosa y esto es así para todos, no, sino que el liderazgo y la persona que yo pueda influenciar siempre es caso a caso, incluso los papás. No todos los hijos son iguales, a pesar de que crecen en la misma familia, no todos los hijos son iguales y cada uno necesita una atención diferente. Así que siempre, nunca es general, lo que vamos a hablar aquí nunca es general, siempre hay excepciones a la regla y siempre se puede tomar de otra manera, pero tenemos que tener por lo menos esta base. Ya, ahora sí voy al video que le estaba comentando. Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Largo camino que recorrer. Es esta misión. Ellas me mandaron para acción. Es la cosa que estoy que es un beso es acción. Será tener la calma en la tempestad, siempre en equilibrio, pensar, son patéticos, que entienden qué pasó, no puedo casi respirar, solo pido después. Porque siempre fui una decepción. Ojalá supiera yo de natación. Sé cuál los sabían los fueron misteriosos la misión. Pronto ya los unos para atacar. Obedecen, se podrán
salvar. La tierra cruel para empacar metal. Observa que los sobre una fuerza de cántico, lentos como un fuego ardiente, Bravo. No sé si se les pegaba mucho. ¿Cómo se vio? ¿Se vio bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Se vio un poquito pegado. ¿Pero se entendió más o menos de qué se trataba? Sí. ¿Sí? Ah, sí. No A ver la sabemos la mía película de si... memoria. Ah, se sabe la película de memoria. A ver si me pueden contar un poquito entonces si se la saben de memoria, pero esa parte nomás, no toda la historia. ¿Qué pudieron ver con respecto al liderazgo? ¿Qué pudieron apreciar en este video? Así como entre equipo, liderazgo, influencia, como con respecto a esas palabras. ¿Quién dijo yo? Que todos parten de cero. Todos, y el progreso es como parejo entre todos. ¿Ya? Necesitan como también de la persona que les va enseñando. No surge como de la nada el conocimiento. Y práctica, tiempo. ¿Ya? ¿Qué más podíamos ver? Que todo o sea, que todo sacrificio tiene, por ejemplo, una, una buena recompensa porque él se esforzó harto y al final pudo alcanzar la flecha ¿Ya? Sí, y que también con muy y que con un buen líder todo se puede lograr. bueno. ¿Ya? Sí, también. No sé si vieron ustedes, a ver, hay algo en el chat. ¿Quién? Sí, a ver si alguien dijo. Había un propósito, claro, había un propósito para ese ejército que se estaba formando, o sea, todos tenían un norte que era, tenían que ellos prepararse para una guerra, para enfrentar a otro ejército, pero no sé si se dieron cuenta que de un principio estos soldados que se estaban preparando se hacían como trancadilla, le pegaban con un palo, ¿verdad? Como que maltrataban, entre comillas, maltrataban a Mulan porque se supone que ella se disfrazó de hombre para meterse ahí y poder estar en el ejército porque era su sueño, ¿verdad? Y le hacían trancadilla con los palos, le movían las cosas, le echaron como un escarabajo en la espalda y como que empezó a arruinar todo. Y como que todo se veía como muy entorpecido, como que hacían como todo, no había como un orden. Y después cuando Mulan, ¿verdad? El líder le dijo, no sirves para nada, y le pasó un caballo y le dijo, toma, ándate, porque no sirves para la guerra. Y Mulan, en vez de irse, sino que ella tomó como la fuerza y pescó estas cositas, ¿verdad? Y se tiró arriba y pudo y lo logró. Y como ella lo logró, inspiró a sus compañeros y ya sus compañeros ya no estaban tan peleando con ella, sino que se ayudaban. E incluso en una de las escenas, donde primero uno como de los más chiquititos pescó el palo y la botó. Pero después cuando él ya era inspirado por Mulan, pescó el palo y en vez de hacerle la trancadilla, como que le pasó el palo. Como que dio un guiño de que ahora sí estaban en comunión y ahora trabajaban juntos. Y cuando empezaron a trabajar juntos e inspirados, como que todo avanzó muy bien, todo le empezó a salir bien, pescaban, rompía la piedra, hacían como la flecha, ¿verdad? Todo le funcionó bien. Entonces aquí vemos como hartas cosas
sobre liderazgo, trabajo en equipo, incluso podemos ver como el ejemplo de este líder que está sin polera todo el tiempo, que la Javi me dice, pero ¿por qué está sin polera? Bueno, eso es Disney, no sé, es un mono animado así. Eh, pero este era como un líder más o menos nomás porque vio que una persona no estaba rindiendo, no estaba dando fruto o no le estaba sirviendo y simplemente la desechó. Le dijo, ándate porque tú no sirves para esto. Es todo lo contrario a lo que un líder debería hacer. No sé si ustedes piensan de la misma manera, que el líder siempre tiene que dar otra oportunidad, ¿o no? ¿O ustedes piensan que si la persona no sirve, chao nomás? ¿No? Sí, sí, no, sí. Bueno, hoy día vamos a ver, esto fue como una introducción, el liderazgo, ¿verdad? El conflicto y las tentaciones en el liderazgo. Y deben saber que cuando ustedes deciden liderar o ser influencia para otros, ya dijimos que los padres también pueden ser líderes de sus hijos, pueden ser influenciadores de sus hijos, incluso esposa a marido y marido a esposa también puede ser, se puede ejercer el liderazgo simultáneo. O sea, no es que uno mande sobre el otro o el otro, no, sino que hay una ayuda, una complementación en cuanto a la influencia, en lo que yo puedo aportarte, lo que tú me puedes aportar. En ese sentido podemos ser líderes. Entonces, todo este liderazgo que nosotros podamos asumir siempre va a ser atacado. Y eso nosotros tenemos que ser conscientes. Siempre, siempre va a haber un ataque. Y al diablo le encanta atacar esta área. ¿Por qué? Porque una de las armas favoritas del diablo es la división. Porque diablo significa el que divide. Eso significa su nombre. Así que una de las cosas cuando ustedes están como en un proceso de liderazgo o cuando ustedes están influenciando a otra persona para que siga al Señor y le están enseñando la Biblia o simplemente están teniendo como un trabajo de discipulado, se podría decir, independiente de donde sea, trabajo, estudio, familia, va a haber este conflicto, porque donde hay dos o tres o más personas, siempre va a haber conflicto sobre la división. Siempre va a haber, es que esta es mi idea, yo lo hago de esta manera, a mí me gustaría que se hiciera así, y otro también dice, no, es que a mí me gustaría que se hiciera así, y en ese momento empieza la división. Entonces, ¿qué dice? En los 4 puntos también ataca a quienes son liderados, o sea, por ejemplo, si yo soy líder y el diablo no me ataca a mí, no me pasa nada, sigo mi vida, pero la persona que yo estoy influenciando o estoy liderando es atacada, ¿ya? ¿Y es atacada en qué sentido? De que siempre ataca sus sentimientos, sus emociones, que yo no sirvo, que esto no es para mí, que mejor no te veo, que no te hago caso. Incluso en el caso de padres e hijos, generalmente vienen estos sentimientos de que yo lo sé todo, que tú no me vas a enseñar, que yo, ¿qué me va a enseñar tú? Incluso tengo una frase que dijo por ahí una pequeña adolescente a su madre, dijo, ¿quién me va a enseñar si yo sé todo de la Biblia? Así, así se lo dijo a la mamá, yo sé todo el de la Biblia, siendo que era una pequeña y uno la ve con ternura y dice, ay, mi pequeña, sí, uno sabe que no sabe todo, pero ahí hay que tener la humildad también para escucharla, ver sus límites y todo. Entonces, siempre, siempre va a haber estos ataques. También actúa como un sabotaje interno. Siempre dice, no, es que tú no puedes, que tú no sabes, que a ti te falta. Y por eso en la sesión anterior decíamos que es importante siempre estar aprendiendo. Si no se enfrentan los conflictos, esto puse como al final, si no se enfrentan los conflictos, la obra se detiene o se ralentiza. La obra en el sentido de esto, de ser líderes, de estar liderando una persona, o de nuestras relaciones con las personas que nosotros estamos enseñando la Biblia. Cuando no hay esta conversación, cuando no se enfrentan estos conflictos,
esto queda todo en veremos, sino que, por ejemplo, si en la casa el esposo con la esposa están aprendiendo sobre el Señor. Uno aprendió algo, ¿verdad? Uno estuvo en el Escuela Petra, estuvo en la Liderazgo 360 y va al esposo, a la esposa, mira, te quiero enseñar lo que aprendí. Y en ese momento se pone en la posición de liderar, ¿ya? Porque le está influenciando al otro, le está enseñando a otro. Pero en ese momento hay un conflicto interno de que qué me va a enseñar tú y la cuestión, y se quiebra y ahí se pudre todo. No hay crecimiento, no hay aprendizaje, y generalmente en los esposos se da que somos muy fáciles de enojarnos. Eso es como uno de los quizás defectos que tenemos los matrimonios, que donde tenemos tanta confianza que solemos enojarnos más rápido que con cualquier otra persona. Y no hablamos, sino que ya dejamos que, como decimos, no, el hombre necesita pensar y lo dejamos solo, la mujer necesita hablar y no sé con quién habla. ¿Y qué pasa? Que de repente la mujer habla y va a decirle a la amiga, sabes que necesito que ores por mi esposo, eh, porque pasó esto y esto y esto. Y en vez de, y de repente conversamos que cuando uno dice, no, hermana, es que necesito que ore por esta persona porque está un poquito complicada, pero en realidad disfrazan el ore por esto o por esta situación, y al final es murmuración nomás, es seguir agrandando el conflicto o querer escuchar lo que quiero escuchar, o sea, como alimentando un poco lo que yo pienso, lo que yo creo, de acuerdo al conflicto que tuve. Entonces es difícil estar con personas, y es difícil porque el diablo está al acecho. Siempre está pendiente de nosotros porque él es el príncipe de este mundo y él siempre va a estar. Siempre vamos a tener conflictos. Eh, en Marcos 3:25 dice, si una familia está dividida, o también otras versiones dice, si una casa está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Entonces, cuando hay conflictos en la familia, cuando hay conflictos en la casa o cuando hay conflictos con quien sea, esas relaciones no prevalecen, sino que se quiebran. En algún momento se van a quebrar. Y eso hace que nosotros no podamos crecer también, sino que nos estanquemos y estemos siempre pensando en el conflicto, una y otra vez, y parecemos como disco rayado y no podemos avanzar, lamentablemente. Vamos a ver, le dejé ahí el versículo de Nehemías 5, del 1 al 20, no lo vamos a leer ahora, pero le voy a contar a grandes rasgos lo que pasó ahí. Ahí empezó, como les decía en la clase pasada, Nehemías quiso construir los muros de Jerusalén. Inspiró a varios judíos para que fueran a construir los muros de Jerusalén porque estaba todo destruido. Entonces, ¿qué pasó? Que como estaban todos tan concentrados construyendo, muchos de ellos no fueron a plantar sus terrenos, no iban a trabajar con sus animales, los animales se le estaban muriendo, ¿verdad? Y empezó a haber mucha hambre entre los judíos, pero los judíos que no tenían tanta plata, se podría decir. Entonces, ¿qué pasó? Que los judíos que tenían mucha plata le decían, ya, yo te doy de comer, si es que me vendes tu tierra, o si es que me das tus animales, o si es que me vendes a tu hijo. Así de como de duro el conflicto que llegaron a tener, así como muy fuerte. Entonces se estaban dando esclavos unos a otros, o sea, los mismos judíos se estaban esclavizando a sí mismos, entonces era como un caos total. Incluso el libro de Nehemías dice, y esto no se podía dar entre judíos, o sea, se podía dar quizás con los extranjeros, pero entre judíos no se podían cobrar intereses grandes, no se podían esclavizar entre ellos, entonces estaban, pero totalmente nada que ver con lo que la ley del Señor decía. Y claro, y Nehemías estaba en medio de este conflicto porque él no tenía problema económico, él era un empleado del rey, pero él se dio cuenta de ese conflicto y empezó como a hacer una serie de actividades
que ahí la vamos a ir desglosando a medida que vamos pasando las diapositivas. Ahí no pasó, ahí sí. La siguiente. Entonces, de todas las cosas que yo les nombré, ¿qué dice ahí? La causa de los conflictos siempre tendrán como fundamento el egoísmo. ¿Quién me puede leer Santiago 4:1, por favor? Que tenga ahí su Biblia a la mano. Que es como un poco lo que dice la frase que les puse ahí, pero de manera bíblica. El primer, Amén. ya, ¿De, hermano dó- Mao. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así es. Entonces siempre todo conflicto nace desde el interior del corazón, desde el ser mismo, de uno mismo nace. Los conflictos nunca son externos, no es por algo que pasa fuera de nosotros. Y por eso les puse ahí que la causa de los conflictos siempre tendrán como fundamento el egoísmo. Siempre es lo que yo pienso es mejor que lo tuyo, siempre considerando a mí mismo por sobre la otra persona. Entonces, esto empezó a pasar con los judíos en ese momento. Si bien quienes lideran lo hacen para motivar a otros a seguir a Cristo, ¿por qué Dios permite que se produzcan los conflictos? ¿Qué creen ustedes? ¿Los conflictos serán buenos? ¿Serán malos? ¿Es una prueba que nos pone el Señor? De repente escuchamos muchos cristianos de que eh, hasta la enfermedad la toman así como que no, este es algo que el Señor me puso para probarme, sino que como que todas las cosas malas también son como pruebas que el Señor nos va poniendo, pero deben saber lo siguiente, que cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de problemas comunes de la vida. Todo lo que nosotros podamos vivir en esta vida le puede pasar al más santo de los santos, al más consagrado de los consagrados. No estamos exentos de eso. Así que eso también debemos ser conscientes. No por el hecho de ser cristianos nosotros somos intocables. No somos intocables. Nosotros no podemos enfermar, nos pueden pasar malas cosas, problemas, conflictos, todas estas cosas nos pueden pasar. Pero como nosotros tenemos una fe fundada en el Señor, podemos pasar estos conflictos de mejor manera sabiendo de que todo lo que nosotros podamos pasar, le podemos sacar una enseñanza. ¿Sí? Entonces, como les puse ahí, cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes. Así que nunca pensemos de que los problemas o las enfermedades vienen del Señor, sino que simplemente el Señor permite que todo pase esto, pero a nivel mundial permite que pase. Y nosotros como estamos en este mundo, también nos puede tocar estos problemas. Pero siempre nosotros tenemos que confiar que todo lo que nos pase nos va a ayudar a bien, que vamos a sacar una enseñanza y que el Señor siempre tiene el control de todo. Otra afirmación que les puse es, para un líder, su mayor satisfacción es trabajar con las personas, pero también es su mayor frustración. El trabajo con personas es lo más difícil de el trabajo más complicado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque aquí nos enfrentamos a personas, a situaciones, no son máquinas, son situaciones o personas, son personas que piensan, que tienen un gusto diferente al nuestro, una manera de pensar diferente al nuestro, otra cultura, otras familias, otros contextos familiares. Entonces, no siempre nosotros vamos a poder tener el 100% el control cuando trabajamos con personas. Si bien es muy lindo poder influenciar a otros, poder enseñar la palabra del Señor a otros,
esto también siempre nos trae dolores en nuestros corazones. Como decía Pablo también, que a él le dolía en su corazón cuando veía conflictos en las iglesias donde él había fundado, pero él perseveraba y sabía que el Señor en algún momento iba a hacer que se superara todo esto y daba sus consejos a través de sus cartas. Las tentaciones de un líder, también están los conflictos y ahora también están las tentaciones. Las tentaciones del líder son siempre, la raíz son tres, y aquí se las puse: el mal uso de la posición, el abuso de poder, sacar provecho de quienes se lidera. Esas tres, siempre, como que cualquier cosa que el líder se pueda tener tentación, siempre dan vuelta en esas tres cosas. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el liderazgo es una jefatura o es un señorío y no un servicio. Nosotros, cuando decidimos liderar a alguien o enseñar a alguien o influenciar a alguien, esto se constituye un servicio. ¿Y qué es lo que es un servicio? Considerando que el otro es más importante que yo. El sirviente siempre se pone, como decía nuestro pastor el domingo, ¿verdad? Que Jesús se ceñía la toalla, él se inclinó delante de sus apóstoles y él les sirvió, él les lavó los pies, después le entregó la cena. Entonces, liderar a otros no es una jefatura, no es que yo me vaya a poner como un jefe. Incluso los padres, también a veces los padres caemos en esta situación creyendo que como somos papás, como somos mamás, somos los jefes de los hijos. Y no es así. Y a veces los papás también podemos tomar situaciones donde hacemos mal uso de nuestra posición, diciéndole al hijo, y el hijo a veces nos pregunta, ¿y por qué tengo que hacer esto? Y nosotros le decimos, porque sí, porque yo lo mando, porque soy la mamá. Y ahí nosotros estamos haciendo un mal uso de nuestra posición como líder. También podemos abusar de nuestro poder, ¿verdad? Obligando al otro a hacer cosas que yo quiero, le estoy ordenando que haga lo que yo quiera, o también sacando provecho de quien estoy liderando. Entonces, siempre va a tener esa tentación porque la persona que yo enseño o que yo oro por él o que yo le estoy haciendo clase o lo estoy visitando o lo estoy viendo porque está enfermo, independiente de la situación que sea, esa persona siempre se pone como subordinado. Es como que nosotros estamos condicionados a eso. O los hijos también se ponen como subordinados. Y entonces en ese momento el líder siempre va a tener esa tentación de estar por sobre esa persona, de decirle, oye, incluso los pastores muchas veces caen en esa tentación, decir, porque yo soy el pastor y yo tengo la autoridad espiritual, o porque yo lo digo, porque yo lo mando. Se puede caer en esa tentación y que es muy fácil caer, si no es complicado tampoco caer en una tentación de esa y los papás lo sabemos muy bien, y que a veces no escuchamos, sino que simplemente hacemos lo que nosotros creemos que es lo correcto. ¿Por qué el hijo no? ¿Qué va a saber el hijo? Entonces, no llegamos a ninguna conclusión ahí sin escuchar a nadie. Entonces, esos son los conflictos y esas son las tentaciones que podemos pasar como líderes. Hay situaciones en donde nosotros podemos ver que hay una división, donde yo puedo tener diferencias con el otro, y si esas cosas no se hablan, si no se solucionan, como les decía, ese conflicto lo único que va a causar va a ser que nos estanquemos. O sea, las tentaciones y los conflictos hacen que la gente se estanque, se separe, cada una por su lado, haciendo lo que ellos quieren nomás, y no considerando a nadie. Simplemente egoísmo total. Entonces, están los conflictos y las tentaciones, pero también están las soluciones. Porque ustedes podrían decir, ya, sí sabemos, ya hemos pasado por todos los problemas. Pero ¿y dónde están las soluciones? Aquí están las soluciones. Y a veces, no es que yo le esté descubriendo la rueda, ¿verdad? No es que nosotros estemos descubriendo cosas totalmente nuevas,
sino que son cosas que nosotros sabemos, pero a veces es necesario recordarlas y ordenarlas, ¿ya? Ordenarlas para que nosotros podamos ir viendo paso a paso cómo yo puedo solucionar un conflicto. Entonces, primero lo que tenemos que hacer como líderes, como padres, como jefes, como lo que sea, ser conscientes de que hay un conflicto. De repente pasa algo en nuestra familia sobre todo y nos hacemos locos. Así como que dejemos que, como el dicho que dice, no dejemos que pase agua bajo el puente, así como que pase nomás y que en algún momento esto de la nada se va a arreglar. No, como hablamos en el primer tema, decía, cuando uno asume un liderazgo, siempre va a traer la solución a ese problema. Siempre el líder tiene que traer soluciones a los problemas. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de los conflictos, cuando nos damos cuenta, en este caso, Nehemías se dio cuenta que en el pueblo de Israel estaba este problema de que los judíos estaban aprovechando de su posición de dinero y que se estaban aprovechando de los judíos más pobres. Entonces, Nehemías lo primero que hizo se enojó, dice, se enojó mucho, 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 mucho. Incluso ustedes lo pueden leer ahí en Nehemías 5, del 1 al 20, creo que es como por ahí por el 10, dice que se enojó, pero mucho, 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 y él estaba muy indignado. Pero él no fue directamente cuando estaba enojado, sino que él ya supo, dijo ya, esto tiene su límite, ellos son ricos, ellos son pobres, o sea, como que entendió completamente la situación que estaba pasando, o sea, era como casi inevitable porque se están concentrando en la construcción y no tenían tiempo para nada más. Entonces dijo, ya, entiendo esta situación que está pasando, pero está está rayando en lo injusto, ¿ya? Y se estaban yendo para otro lado. Y también, cuando somos conscientes del conflicto, también tenemos que ser conscientes de nuestras propias limitaciones. Por ejemplo, Nehemías en ese momento se enojó mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué hizo? En vez de ir a hablar enojado, fue y se puso a los pies del Señor y oró. Y oró y le dijo, Señor, ¿cómo debo hablar con ellos? ¿Qué palabras tengo que usar para que ellos me escuchen? Porque muchas veces nosotros somos rápidos para hablar y decimos lo primero que se nos viene a la mente. Y eso va de la mano con el segundo punto que dice, cuando ya soy consciente del conflicto, conocemos, ¿verdad?, la situación, los límites de quienes están pasando ese conflicto o si yo misma estoy pasando el conflicto con otra persona, conocer lo que puedo dar, lo que no puedo dar, porque a veces pasa de que uno se ve sobrepasado del conflicto y dice, realmente no puedo y en ese momento hay que pedir ayuda. Sí o sí, pedir ayuda. Primero del Señor y luego si este conflicto no se ve solucionado, pedir ayuda de ya sea psicológica, pastoral, de amigos que te pueden ayudar, que te pueden dar buenos consejos, no simplemente que te digan lo que quieras escuchar. Entonces, cuando ya tengo eso listo, luego dice pensar antes de hablar, que sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho, que a veces nos enojamos y decimos nomás lo que pensamos y decimos, va, si es la verdad lo que estoy diciendo, pero en realidad, como le puse ahí, la primera reacción siempre va a ser enojo o frustración, porque es una situación de injusticia. Generalmente cuando nos enojamos es porque sentimos que hay algo injusto, algo que no nos parece que está bien, no está correcto. Y generalmente esa primera reacción no es, no es buena, es equivocada. Y por lo mismo nosotros tenemos que pensar antes que hablar. Y ahí le puse Santiago 1 del 19 al 20 que deja clarito, clarito, qué es lo que el Señor, bueno, lo que escribe ahí Santiago sobre eso. A ver si lo puede leer, yo sé que la mía lo tiene ahí. Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es.
Eso, lo último es muy importante. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, siempre estar pensando, si estoy muy enojado, yo no puedo hablar con otra persona, porque ahí yo no va a salir la justicia de Dios, la gracia del Señor no va a salir de mi boca, sino que va a salir el enojo de mí mismo. Y todo lo que yo pienso sobre esa persona, sea bien, sea para... No, va a salir solo de mi corazón. En cambio, si yo, como dice el versículo, soy tardo para hablar, pronto para escuchar, y le pido al Señor, ayúdame, sácame esto, o me voy a dar una vuelta, ¿verdad? Pienso, reflexiono, y luego cuando se me pasa ese enojo, esa frustración, luego hablo, porque ahí cuando ya no tengo ese enojo en el corazón, puedo hablar desde el amor de Dios, desde la humildad, desde el reconocimiento de que, porque cuando hay un conflicto siempre hay dos o más que se equivocan, no es solo uno. Nunca el conflicto empieza solo en una persona, siempre hay dos donde empieza el conflicto. Así que siempre también tenemos que ver en el reconocimiento de que yo también me puedo haber equivocado y reconocer eso también. Lo tercero, hablar en privado, y que generalmente eso nos cuesta también. Yo como que se me viene a la mente siempre la situación de los padres, sobre todo cuando hay varios hijos, de que uno se equivoque el tiro, pero ¿cómo? No sé, se le cayó un vaso, pero ¿cómo tan? Eh, ten cuidado, se le cayó el vaso, y como que uno, de cierta manera, tiende a dejar en ridículo por la equivocación de uno, y todos los hijos lo ven, entonces como que es complicado. Quizás sea una situación como muy cotidiana que a veces nosotros nos enojamos muy rápido cuando pasan situaciones así. Eh, pero es sano y lo más saludable siempre es hablar en privado. O sea, cuando pasa la situación, mejor no hablar. Claro, el hermano Daniel dice se equivocó. Claro, eso pasó. Entonces, lo más saludable siempre será ir a la fuente, como puse ahí, ir a la fuente del conflicto y hablarlo directamente. Porque como lo que le decía delante, que a veces uno, antes de ir a la fuente y solucionar el conflicto, dice, eh, bueno, yo quiero contarle a ustedes que hay una situación con esta persona y ayúdenme a orar. Y generalmente se disfraza con el oremos, oren por él, que está pasando por esto, una persona aquí, una persona allá, y al final más lo pelamos que tratamos de solucionar el conflicto. No. Siempre cuando tenemos conflicto con alguien o sabemos que hay un conflicto de personas que yo estoy liderando o que yo estoy influenciando, ya sean mis hijos o cualquier persona, eh, si yo tengo influencia sobre esa persona, yo puedo ayudar en ese conflicto. Puedo ir para que se hable, pero siempre en privado. O sea, si hay más de una persona, separar a las personas, hablar cada uno, entender el punto de vista, llegar a una conclusión, pero siempre de manera personal y directa. No irse con rodeo ni hacer un cara a cara, que de repente también se puede dar que no, hay que hablar las cosas y no importa si lloro, si grito, no, esto no es así. Para que sea un liderazgo saludable siempre tiene que ser con calma, pausado, escuchándose, y ser pacientes, porque esto no es fácil tampoco. Escuchar a veces es muy difícil, porque uno siempre escucha, pero con la respuesta al tiro en la mente, como que uno le da vueltas y como que tú me hablas, pero yo estoy pensando al tiro como cómo responderte, y no, esa no es la manera correcta de escuchar. La manera correcta de escuchar es entendiendo lo que me está diciendo, pero no generando una respuesta en mi mente. Y a veces nosotros somos así, como que escuchamos, pero para dar solución. Y no, no, no. A veces solamente necesitamos escuchar y a veces la misma persona va diciendo la solución a medida que va hablando. Entonces, por eso es importante conversar el uno a uno. Luego de esto, cuando ya he pasado por estas tres etapas, que puede pasar mucho tiempo cuando es un conflicto grave, no es de la noche a la mañana,
Eh, entonces, lo que hago al finalizar de todo esto de conversar y todo, es reforzar. ¿Reforzar qué? Ya sea su posición delante del Señor, porque muchas veces cuando alguien se equivoca, o sobre todo los pequeños, cuando se equivocan, dicen, Dios está enojado conmigo, o tú ya no me quieres, o Dios no me ama, o Dios se alejó de mí porque yo me equivoqué, yo no voy a ir más a la iglesia porque estoy pecando, o porque, no sé, X motivo. Ahí, en ese momento nosotros tenemos que reforzar y decir, no, no es por tu conducta, es por el amor de Dios. O sea, independiente de cómo tú eh, te manejes en tu vida, el Señor te ama igual. O sea, Él te recibe de la misma manera si es que tú te portas bien o te portas mal. El Señor igual te ama, igual te acoge, igual tiene su cielo abierto para ti, igual está ahí para bendecirte. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer al final? Restaurar. Las personas siempre necesitan nuevas oportunidades. ¿Y para qué? Para seguir creciendo. Porque como les decía, cuando hay conflicto, el crecimiento se estanca y la persona queda ahí. No sé si le ha pasado eh, con personas que siempre están en conflicto y es como que si uno habla con ella es como que nunca pasó el tiempo por ella, es como que siempre siguen igual. Es típico de personas que siempre, como que siempre andan peleando, siempre andan como en internet diciendo cosas, y como que uno habla con esa persona y como que no avanza, como que está pegado con los temas, como que da esa sensación, como que uno dice no, y generalmente uno dice así, ¿ah? De que esta persona no va a cambiar nunca, como que nunca, y en ese sentido, esa persona nunca va a crecer tampoco. Y generalmente lo decimos de personas ya más adultas que tienen como una idea que se hicieron así como que llegaron a su techo en cuanto a su manera de ver o de resolver los conflictos y decimos, esta persona no va a cambiar. Entonces, ahí, en ese sentido, nosotros tenemos que siempre tener la esperanza de que sí, que esa persona sí puede cambiar, a pesar de que veamos que no lo está haciendo, pero nunca perder la esperanza y siempre, siempre tener la fe y orar por estas personas. Entonces, cuando las personas que son lideradas por nosotros, en el momento que se equivocan o tienen un conflicto, pero nosotros vamos con amor, vamos con humildad, acogemos lo que le pasa, lo escuchamos, hablamos en privado, resolvemos este conflicto, y nosotros vamos y reforzamos y restauramos y le decimos, vamos, si no importa, vamos adelante. Eh, Sobre todo cuando hay, por ejemplo, situaciones, nosotros estamos en un contexto de iglesia y a alguien se le da un cargo, se le da como una labor que hacer dentro de la congregación. Y esa persona se equivoca, y esa persona, como decía el hermano, lo hizo mal. Y, y entonces, eh, en vez de estarlo juzgando, decirle, ¿sabes qué? Tú eres más importante que lo que estás haciendo. Esto lo puede hacer cualquier persona, no te preocupes, pero tú que estés bien es lo más importante. Deja de hacer eso lo que estás haciendo, si te pesa, si es complicado para ti, deja de hacerlo y tú concéntrate en sanar tu corazón, tu mente, sigue aprendiendo. Pero eso es lo que siempre nosotros tenemos que considerar, que las personas siempre son más importantes de lo que ellas puedan producir. ¿Ya? O sea, si mi hijo me sirve para ciertas cosas o él está ahí para lo que yo le pida, no, sino que siempre considerar que todas las personas que están a nuestro alrededor son valiosas porque son personas. O sea, si nosotros nos quitamos eh, no sé, nuestro color de pelo, nos quitamos nuestros títulos y nos quitamos nuestro apellido y todo, ¿qué es lo que va quedando? Va quedando simplemente yo. O sea, una persona
con sentimientos, con emociones, con temperamento, y en ese nivel todos, pero todos somos totalmente iguales. O sea, no hay raza, no hay altura, no hay gordura, no hay nada, sino que simplemente está nuestro corazón, nuestro temperamento, y en ese sentido tenemos que ser humildes y decir, esta persona es igual que yo, si yo me equivocara, igual me gustaría que me dieran otra oportunidad, entonces en ese sentido yo se lo voy a dar a esa otra persona. Entonces, un líder siempre tiene que buscar la solución a los conflictos. Uno, ser consciente de ese conflicto, ser consciente de sus límites, pensar antes de hablar en privado los conflictos, no así a viva voz o con muchas personas, sino que siempre ir a la fuente del conflicto. Y finalmente, reforzar siempre nuestra identidad como personas, nuestra identidad en Cristo, de quiénes somos para el Señor, primero que todo, y considerarnos siempre al otro más que a mí. O sea, la solución es todo lo contrario al conflicto. El conflicto trae división y las soluciones siempre traen unidad. Los conflictos siempre traen estancamiento, falta de crecimiento, y las soluciones siempre traen crecimiento y siempre avanzamos mucho más rápido. Entonces, bien hasta ahí. Como les decía, son temas súper que quizás nosotros ya sabemos, pero no es malo reforzarlo. Enfrentamos, entonces, ¿qué podemos decir? Enfrentemos los conflictos sabiamente y con humildad. ¿Por qué? Porque lo que le decía al principio, siempre los conflictos vienen de personas. Siempre, siempre van a venir de las personas los conflictos, aunque hayan dos, siempre va a haber un conflicto. Y como en esto no se puede generalizar, nosotros tenemos que ir sabiamente y con humildad, ponerlo delante del Señor, porque no todas las personas somos iguales y no todas las personas podemos tomar las situaciones de la misma forma. Así que seamos pacientes, seamos humildes, seamos prontos para escuchar, tardos para hablar. En ese sentido, Nehemías, si bien él se enojó mucho, pero él fue donde estas personas que eran de mucho dinero y habló con ellos personalmente y les dijo, esto dice la ley del Señor dice que no hay que tener esclavos de tus propios hermanos judíos, que no hay que poner interés sobre intereses a tus hermanos, siempre cuidarlos, como que Nehemías fue muy sabio y el Señor le dijo, habla de mi ley con ellos, porque ahí va a llegar con ellos. Después fue donde estos hermanos que estaban pasando por la situación de hambre decía ya, uno haya relevo entre ustedes, como que uno viene primero, el otro viene después, o sea, como que no vengan todos, sino que siempre él como que buscó eh, una solución para cada persona individual, o sea, no generalizó, no se paró en una mesa grande o un escenario y le empezó a dar instrucciones, ya, ustedes dejen de hacer esto, ya, ustedes dejen de hacer esto otro, no, sino que fue a hablar persona por persona arreglando cada conflicto que tenía cada persona. Y en ese sentido el líder tiene que estar preparado con mucha paciencia. Agüita de carmelita, agüita de anís, agüita de manzanilla. No. Mucha oración, pero no en cantidad, sino que yo cuando les digo mucha oración no me refiero a que pasen horas o que pasen noches o mañanas de rodillas orando, sino que oren siempre, o sea, la actitud de la persona que quiere enseñar del Señor siempre está abierta con un corazón abierto como yo siempre me imagino la oración que sin cesar, que se dice en la Biblia, no es una actitud de que estemos todo el día arrodillados así, orando, sino que tengamos como un corazón abierto, es como una ventanita hacia el cielo que nunca se cierra, sino que siempre todo lo que hago, que todo lo que digo está conectado con el Señor.
Voy caminando y le hablo al Señor. Estoy cocinando y le hablo al Señor. Estoy haciendo mis tareas y le hablo al Señor y le converso todo lo que estoy haciendo. Entonces, la oración permanente es como tener el corazón abierto y mostrarse tal cual al Señor. Y todo lo que yo haga está conectado con lo que Él me va diciendo. Porque el Señor no es de estos dioses que se quedan callados así como de piedra y que no hablan, sino que es un Señor que es bueno y siempre nos quiere decir sus planes. El Señor tiene muchos planes para nosotros y Él siempre está dispuesto para enseñarnos. Así que siempre tengamos esa actitud de oración con el corazón abierto, diciéndole al Señor cada paso que nosotros vayamos haciendo. Y en ese sentido, la oración es permanente. O sea, nunca vamos a estar desconectados del Señor. Es imposible, es como cuando Juan decía, es imposible que el cristiano peque y nosotros decimos, no, pero es que igual nos equivocamos. No, pero en el sentido de que siempre somos santos, o sea, delante del Señor siempre estamos buenos, siempre somos santos, siempre somos limpios, siempre estamos delante de Él porque Él nos ve a través de su Hijo. Entonces, nosotros siempre tengamos esa actitud de oración todo el tiempo. No dejemos de hablar con el Señor eh, en todo lo que yo emprenda. Si quiero hablarle a mi compañero de trabajo, sean valientes, atrévanse, porque ese es el evangelismo más efectivo de todo el tiempo. O sea, ninguna campaña evangelística ha tenido más resultados que es de el hablar del Señor persona a persona. La persona que yo tengo amor, que yo tengo cariño, que yo tengo confianza, que yo pueda darle mi testimonio, que yo pueda decir, o que esa persona pueda ver en mí algo diferente, algo que el Señor está haciendo en mí, ese es el mejor evangelismo que nosotros podamos hacer y que nosotros también podamos motivar a ustedes a realizarlo. O sea, eh, si ustedes se dan cuenta, el crecimiento de la iglesia no se da porque se hagan reuniones en los estadios o que la iglesia sea como algo, como una iglesia tan bonita, como grande, no, sino que son las mismas personas que llevan uno a su vecino, a su primo, a su tío, a su abuelito, y de ahí se va creciendo la iglesia. Y como dice Hechos, que el Señor añadía cada día a los que debían ser salvos, no los añade de la nada, no los añade así como magia, sino que inspira a su iglesia y cada uno de nosotros que somos su iglesia hace eso de llevar a las personas que deben ser salvas. Así que por eso es nuestra actitud siempre de oración y estar donde el Señor quiere que estemos. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario final? Enfatizar quizás lo último que decía Carolina ahí sobre la importancia de la oración, que es precisamente por lo que mismo que decía Carolina, los conflictos y la resolución de conflictos siempre es una cosa muy puntual. O sea, no hay fórmulas mágicas que podamos seguir, ¿verdad? Ni patrones. Aquí se nos dio una guía de que, digamos, del mejor camino para enfrentar un conflicto. Ya estos pasos que se dieron ahí en las soluciones, esto es lo ideal, ¿verdad? Lo que se debería dar siempre y con lo que debería terminar el conflicto o mejorarse el conflicto en la mayoría de los casos. Sin embargo, no podemos generalizar porque estamos tratando de seres humanos, estamos tratando de situaciones únicas, así que necesitamos la guía del Señor. Ya necesitamos siempre, en cada situación que ocurre, ser guiados por el Señor para que Él nos muestre la mejor forma de hacerlo, ya para que Él nos muestre la forma de enfrentarlo, el mecanismo, las situaciones, las palabras. Se recuerda cuando Moisés guiaba al pueblo, por ejemplo, y se levantó personas que negaban el liderazgo de Moisés en medio del desierto. Y Moisés, su única reacción fue, a lo único que atinó fue arrodillarse y a pedir al Señor, ya a pedir la dirección al Señor. Y el Señor le dio un medio plan, pues un plan que nunca a un ser humano se le hubiera podido ocurrir, ¿verdad? De ahí sale la vara de Aarón que reverdece, ¿verdad? Y un montón de cosas, solo por no desesperarse,
por no reaccionar airado, por no reaccionar con la primera, con esta primera emoción que sale de pronto de la ira, sino que preguntar al Señor con humildad y tener, ¿verdad?, esa gracia de poder ser guiado por Él. Así que enfrentemos los conflictos. Lo peor que se puede hacer, el peor camino es no enfrentarlos. Ya, de hecho, hay un cuadrito ahí que quizás la próxima semana dice la Carol se lo muestre, ¿verdad? Quizás. Lo peor que se puede hacer siempre es hacer vista gorda. O sea, es dejar que pase y no hacer nada. ¿Ya? Así que el Señor nos dé sabiduría, nos dé humildad. Esas eran las dos palabras claves de la última diapo, ¿verdad? Humildad y sabiduría. ¿Ya? Pidámoslo al Señor y que el Señor nos ayude a salir airosos y victoriosos de todo conflicto. Hermano Mauri, ¿quería decir algo? ¿No? Sí, o sea, bueno, lo que había dicho el pastor, también yo al tiro lo asocié, por ejemplo, cuando todo el pueblo iba a Moisés y viene su suegro y le dice, oye, pero este pueblo es mucho, de repente los líderes se sobrecargan y piensan que las pueden hacer todas. Entonces, yo creo que ahí el líder tiene que tener la capacidad también para escuchar, como decía la hermana ahí, en la diapositiva, la pastora, perdón, y hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Alguien que se le acerque y le diga, ¿sabes qué? Esto está mal ejecutado o sabes que esto podría ser de esta forma mejor. Entonces, esas ideas van saliendo y el líder tiene que tener la capacidad para tomarla. Eso. Bien. Ah, hermano Ángelo, igual quería un comentario, ¿no? Hola, hola a Hola. todos. Eh, sí, mientras se hacía la exposición de la clase, eh, claro, yo pensaba como en los líderes con los que uno mira en la Biblia. eh, Generalmente, claro, el primer líder que hay que mirar es Jesús, po. Pero a veces uno se identifica más con otros liderazgos que también se ven bien brillantes, bien como de éxito, pero a veces en esos mismos liderazgos uno no se identifica como en los momentos más brillantes de esos liderazgos. Mm, Realmente cuando uno es cuestionado o aparecen conflictos, y uno, si mira a Moisés, uno quiere que se abra la tierra y se traiga a los que están hablando contra uno. claro, en los Por conflictos. ejemplo, leyendo los salmos, es fácil es entender eh, esos salmos de David cuando pide esas venganzas y que el Señor corte a todos sus enemigos. Es fácil olvidarnos de que son hermanos, no son nuestros enemigos, que son nuestros líderes o los que lideramos y que de ninguna forma son nuestros enemigos, no son aquellos sobre los que tiene que caer la venganza del Señor ni toda su ira. No están contra el Señor, nos causaron una heridita a nosotros y a veces son ofensas imaginarias, entonces eh, eso como que tratamos de mirar los liderazgos en la Biblia y a veces es fácil mirar otros liderazgos y que no son los de Jesús porque los liderazgos de Jesús brilló siempre y los otros tenían esos momentos humanos que como que nos justifican, nos excusan. Bueno, si David se sintió así, yo Claro, también, pero, pero claro, no fueron sus momentos más brillantes. Eso. claro, por eso después el Señor vino y como que puso la guinda en la torta y como que Él puso el liderazgo perfecto. O sea, no nos quedamos ni en Moisés, ni en Abraham, ni en David, no se quedó ahí la Biblia, sino que avanzó hasta que llegó el líder perfecto, ¿verdad? E incluso los mismos apóstoles que siguieron después de Jesús, tampoco fueron líderes tan perfectos como Jesús, porque también se equivocaron. Pablo y Pedro tuvieron peleas, se tuvieron que separar porque no se soportaban tanto, pero como decía, todo tiene solución
Eh, y hay que hablar, nunca quedarnos callados, hablar con sabiduría, con humildad, y como dices tú, Ángelo, que considerar que son nuestros hermanos, y que todo lo que nosotros podamos ofendernos, todo tiene solución, todo se puede restaurar, eh, y todo puede mejorar. O sea, en esta tierra todo es mejorable, todo es perfectible, todo es transformable, todo, todo puede ser totalmente diferente a lo que está pasando. Así que ahí dejamos nuestra sesión número 3. Próximas 3 sesiones vamos a hablar sobre liderazgo generacional, sobre cómo llegar a los distintos tipos de generaciones, porque ahí Francisco está mostrando el torpedo, ¿verdad? No todas las personas nosotros podemos llegar de la misma manera. Como decía Francisco, igual no podemos generalizar. Cada persona entiende de manera diferente y cada generación entiende de manera diferente las cosas. Y por eso es importante que nosotros tengamos este conocimiento también, que podemos llegar de diferentes maneras. A mí me pasa mucho en la universidad que analizamos mucho la generación Z, la generación alfa, la generación los millennials, los X, los boomers, y como que yo por lo menos estoy muy familiarizada en ese sentido, con la manera de ser, de desenvolverse, de cómo llegar a ellos, pero a veces en la iglesia no se habla de eso, como que uno como que ya predica y como que habla nomás, pero no se pone a meditar. Claro, pues a mi abuelo yo no puedo llegar de la misma manera que a mi hijo o, o a mi tío que están sobre los 80 años, sobre los 70, no puedo hablar de la misma manera con alguien de 12, con alguien de 15. Entonces es importante que también nosotros tengamos ese conocimiento sobre el liderazgo generacional. Así que los próximos 3 se vienen eso, y es un poco también de lo que nosotros queremos hacer a futuro. Queremos, bueno, les cuento así como a modo de previa, queremos ir formando un liderazgo generacional, y para eso necesitamos líderes disponibles. Para poder ir realizando esta labor necesitamos personas de todas las edades para poder hacer y concretar este liderazgo generacional, donde vamos a transmitir el Evangelio a todo tipo de edad, desde cero hasta el infinito, hasta la edad de 99, 100, hasta donde alcance. Entonces es necesario que nosotros también vayamos pensando, de si yo puedo colaborar en esto o no, o quizás alguien que yo conozco, pero ir pensando más o menos en lo que se viene. Tenemos harto desafío, todos somos necesarios, así que vayamos pensando en eso también de cómo podría yo, en colaborar. Así que Francisco pone el ojito chiquito. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Ya, oremos. No sé si va a cortar la grabación ahora o después.